Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te ¿Qué va? tal, Celeste? ¿Todo bien, vos? Bien, todo muy bien. Bueno, contenta de que estemos conversando. Bueno, les cuento a los que nos están escuchando, hoy vamos a estar conversando con Luis Langelotti sobre José María Arguedas, psicoanálisis y pensamiento crítico decolonial, a partir de un cuento. Así que bueno, Luis, contanos un poco acerca de vos. Bueno, me presento, bueno, yo soy psicoanalista, licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires y bueno, en este momento, como bien decías vos, Celeste, estoy investigando la relación entre el psicoanálisis y el pensamiento decolonial. Y bueno, a tales fines me estuve aproximando no solo a textos teóricos, sino también a algunas, vamos a decir, creaciones artísticas, ¿no? En este caso, bueno, tomé un cuento del peruano José María Arguedas que se llama El joven que subió al cielo, y bueno, después supongo que pondremos el link si la gente está interesada en leer la nota, pero Sí, bueno, la claro. idea es contarles un poquito y que conversemos, ¿no?, juntos respecto de esta relación, digamos. Bueno, y me interesaría también saber por qué elegiste este cuento de Arguedas, por qué elegiste precisamente este cuento. Bien, está buena la pregunta. Mira, en principio estuve leyendo varios de él, o sea, pero bueno, hubo algo en este que me atrapó, digamos, ¿no? ¿Mm? Como hubo algo en este que sentí que de alguna manera estaba bastante apto para hacer una lectura psicoanalítica, ¿no? O sea, a ver, de alguna manera no se trata tampoco de hacer psicoanálisis aplicado, ¿no? Claro, Eh, sí. Sino, bueno, de hacer una lectura al estilo de la lectura que hace Lacan, por ejemplo, en Hamlet en el Seminario 6, ¿no? Eh, Ujú. Donde él va articulando algo de los conceptos con el despliegue de la tragedia shakespeariana, ¿no? Bueno, obviamente muy lejos del análisis que hace Lacan, ¿no? Pero bueno, la idea fue como jugar un poco con la teoría, ¿no? Como recuperar esto de lo divertido que es el psicoanálisis cuando uno lo pone a jugar ahí con otros discursos. Sí, lo divertido y por qué nos genera, digamos, tanta atracción también, ¿no? Desde Latinoamérica el mito, ¿no? También pensar esto y recordaba que cuando estuvimos conversando y armando el tema, en uno de los Sí, escritos que vos me enviaste, haces una cita de Lacan hablando sobre el mito, ¿no? Que lo relaciona con la creación poética y dice que si bien tiene algunas cosas en común, también es bien distinto y a partir de esta cuestión que nombra de algunas constancias que están sometidas a la invención subjetiva, dice Lacan. ¿Cómo pensás esta relación entre el mito y la invención subjetiva en relación a este cuento de Arguedas? es una buena pregunta. Sí, en principio, bueno, la cuestión del mito y la invención era justo el tema que íbamos a trabajar este año en un seminario del que yo participo en la Universidad de La Matanza, ¿no? En la Universidad de La Matanza desde hace varios años se viene dictando un seminario de psicoanálisis y poesía, que no está a cargo mío, yo participo en calidad ¿Mm? de concurrente, pero bueno, justo este año íbamos a estudiar mitos e invención, pero bueno, a raíz de la pandemia, viste, se puso un poco en jaque. Igual ahora va a arrancar, a los que estén interesados los invito a partir de agosto, ¿no? Con respecto a tu pregunta, ¿la podrías reformular? ¿Cuál es exactamente la relación que vos querés hacer entre? Tenemos este cuento que está como con tanta carga mítica, ¿no? Con tanto Sí, simbolismo, tanta metáfora, ¿no? Y Lacan lo que plantea es esta diferencia entre la poesía y el mito, ¿no? bien, 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 bien. Y respecto al mito, justamente dice, ¿no? Que si bien hay como muchas cosas en común, también son muy distintos por esta cuestión de la invención subjetiva. ¿Cómo relacionas vos
en este cuento específicamente, lo que aporta el mito para pensar la subjetividad. Está muy bien, claro, claro. Sí, por la cita que puse yo en la nota del seminario 4, ¿no? Eso. Me parece que, si bien justamente como dice Lacan, hay relación entre el mito y la creación poética, a ver, si yo tuviese que trazar una diferencia muy elemental, pero como para empezar a plantear, ¿no?, el tema, Sí. desde mi punto de vista, yo creo que el mito no deja de tener este carácter colectivo, digamos. Es decir, me parece que la cuestión del mito, ¿no?, como se suele hablar, del mito de origen, bueno, tenemos el famoso mito de Freud de la horda primitiva, ¿no?, del Totem y Tabú, el padre primordial, digo, esto de lo mítico me parece que tiene que ver con una cuestión fundacional desde el punto de vista de una comunidad de seres hablantes, ¿no?, que necesitan compartir algo del orden de una tradición, porque es justamente en función de ese tesoro de los significantes que se constituye el sujeto, ¿no? O sea, que el mito tiene una función de verdad, de marco, digamos, que está en el principio de la constitución subjetiva. Dudo que se pueda constituir un sujeto por fuera de cierto marco mítico, ¿no?, que cambia según la época, que cambia según, bueno, la zona geográfica, etcétera, ¿no? Ahora, con respecto a la creación poética, yo creo que, bueno, puede que algo de los mitos justamente no aparezca en la creación poética, pero a mí me parece que la creación poética ya pone en juego algo singular, de un sujeto más particular, diría, ¿no? Sin caer en la noción de individuo, ¿no? O sea, Claro. desde el análisis no pensamos, ¿no? Pero en principio, no, digo, bueno, como lo planteo en esta nota, ¿puedo leer un pedacito? Sí, sí, claro. Te escuchamos. El cuento de José María Arguedas, el joven que subió al cielo, es la traducción y transcripción de la recopilación escrita por el boliviano Jesús Lara de la leyenda oral quechua que data de los tiempos del Imperio Inca. Es decir, que en esta creación poética se entrecruza el mito y la poesía, ¿no? Porque es una creación poética que está hecha en función de un mito, digamos, ¿no?, de una leyenda oral, ¿no?, del Imperio Inca, ¿no? Pero bueno, eso no quita que el creador literario o el poeta no le imprima su sello distintivo, que ya tiene que ver con los rasgos, bueno, del creador literario del que se trate, digamos, ¿no? O Sí, sea, totalmente. Sí, me sí, sí, parece sí. que, a ver, la poesía tiene que ver un poco con un mito individual, ¿no? Si tuviese que dar una También. definición así asociando un poco libremente, o sea, Sí, tiene que ver con esas ficciones que nos creamos, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, para mí hay mucha relación entre el psicoanálisis y la poesía, pero bueno, en este caso me interesaba ver qué onda por nuestras pampas, ¿no? Como, claro. Sí, me parece interesante esto que decís, ¿no? En este cuento y bueno, en la literatura de Arguedas, ¿no? Este entrecruzamiento entre el mito y la creación poética. sí, Este, sí, esto sí, de sí, que sí. decís de hablar desde nuestras tierras, ¿no? Que es un poco también la idea de estas conversaciones, es pensar el psicoanálisis latinoamericano y desde Latinoamérica. Exacto. Absolutamente, así es. Y entonces, ¿cómo pensás esto de colonizar el psicoanálisis o de colonizarnos del psicoanálisis en América Latina? ¿Cómo lo pensás? Es una buena pregunta esta también. Me gustan todas las preguntas. Bueno, bien, Cuando alguna pregunta no me gusta, igual te lo voy a decir. bueno, vemos cómo Eh, seguimos. no, está bueno lo que planteás, Celeste, porque, a ver, eh, me parece que, a ver, por lo menos en lo que es nuestra formación como psicólogos en la Universidad de Buenos Aires, pero también conozco los programas de otras facultades de psicología privadas y demás,
el componente de colonial o descolonizador es bastante pobre, por no Sí, decir prácticamente nulo. sí. Ahora mientras hablabas, viste, yo voy como hilando y es medio asociación libre, como decías recién, y pensaba también en la relación que uno puede pensar, ¿no? Desde Latinoamérica y como analistas latinoamericanos, entre decolonizar el psicoanálisis y la crítica al saber universitario, ¿no? Pero desde Latinoamérica. ¿Qué te parece? ¿Hay Bueno, relación? ¿No se puede pensar? porque la universidad, de alguna manera, a ver, no deja de ser una creación primermundista, ¿no? Que está muy asociada a todo esto de los ideales de la ilustración, que sería como, bueno, saber universal para todos y todas, o sea, como esto de la razón vencerá, ¿no? A través de la razón alcanzaremos el máximo bienestar y el mayor grado de libertad a través de la razón, del conocimiento, ¿no? Los ideales de la ilustración, ¿no? Pero bueno, lo que no se suele decir de la modernidad, que justamente el grupo Colonialidad de Colonialidad, compuesto por Dussel, Quijano, Walter Mignolo y otros, es que el lado oscuro de la modernidad es la colonialidad. Y ellos hablan de una colonialidad del saber, que ahí es donde entra un poco a jugar la universidad y la ciencia. También hablan de una colonialidad del poder, donde el concepto clave es el de raza, ¿no? La invención de la raza, que ¿Mm? hoy en día ni siquiera la ciencia cree que existen las razas. Y por último, la colonialidad del ser, que tiene que ver con algo que creo que como latinoamericanos todavía padecemos mucho, porque justamente eh, hace referencia a este concepto de colonialidad del ser a la cuestión de la lengua, de las tradiciones, de la historia, ¿no? Es decir, bueno, che, ¿por qué estudiamos francés, inglés, alemán y no estudiamos, qué sé yo, mejor el castellano o el quechua o, no sé, el guaraní? No sé, ¿no? Son preguntas, ¿no? Sí, sí, preguntas que uno se hace y que está bueno hacerlas también, ¿no? Esta relación entre lengua, lenguaje y psicoanálisis, ¿no? En Latinoamérica, porque estamos justamente hablando desde el psicoanálisis, ¿no? Y nos preguntamos por el lenguaje y también preguntarnos por la lengua, ¿no? Y Exacto. por qué las lenguas sí y otras no. Sí, sí, sí. También estaba pensando, ¿no? En cómo, bueno, justamente la propuesta es partir de una obra, ¿no? En este caso, una obra literaria. Y es poco común, ¿no? Cuando uno, como decís vos, uno no intenta hacer aplicacionismo, sino eh, a ver de qué forma, ¿no? Podemos a partir de una obra pensar y construir una mirada desde el psicoanálisis, ¿no? Y que hayas elegido este cuento de Arguedas, me pareció interesante, ¿no? Porque también este cuento también habilita a pensar en una mirada hacia Perú, una mirada hacia Latinoamérica, desde la literatura, no desde quizás uno incluso hasta desconoce mucho de la historia de un país tan cercano, ¿no? Y hasta de nuestro propio país. Y Sí. conocer la literatura, ¿no? Conocer y pensar a partir de su literatura, no tanto quizás como analizar o interpretar, sino conocer más sobre Perú y sobre Latinoamérica a partir de la literatura y entrecruzarlo con el psicoanálisis. Sí, 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 sí. A ver, forma parte de todo este laburo, ¿no? Bueno, de hecho, hace poco me llegó material de que también me parece que vale la pena, ¿no? Como mencionar a otros analistas que vienen laburando en esta línea, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, bueno, de México me llegó un libro que se llama así, ¿no? Psicoanálisis y decolonialidad, ¿no? Donde también se tratan de pensar, bueno, esta relación problemática, ¿no?
Y después, la última revista Litoral, que creo que también se hace en México, pero bueno, tienen una sucursal acá en Córdoba, perdón, no es la palabra, pero me sale, que pertenece a la ECOL, la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, que bueno, tiene una relación con algunos analistas de Francia. El último número se llama Nuestra Colonialidad, ¿no? Sí. Que es el número 48, y bueno, lo estuve investigando, saqué varias cosas de ahí. El anterior no lo pude conseguir todavía, que es el giro de colonial en psicoanálisis, así, el número 47. Mm. Es decir, hay analistas que vienen pensando en estas pampas, bueno, la cuestión de la colonialidad y de qué tan colonizados estamos los psicoanalistas y qué tan funcionales también a la colonización hemos sido o seguimos siendo, ¿no? Ahí lo planteo como una pregunta, ¿no? Habría que ver. Si querés, me meto un poco con el cuento. ¿Querés que desarrolle un Dale. poco? ¿Tenés ganas? Sí, Bueno. sí, sí, sí. Obviamente no voy a leer todo esto porque justamente no tendría sentido, la gente lo puede leer. Pero cuando estuvimos hablando, cuando estuvimos armando el tema, había como unos fragmentos en este escrito que elaboraste vos, que después Sí, yo leí, con como muchas cuestiones interesantes para pensar. ¿Querés leer alguno de esos fragmentos? sí, voy a leer algunos fragmentitos reflexivos, ¿no? O sea, leo el inicio del cuento. Había una vez un matrimonio que tenía un solo hijo. El hombre sembró la más hermosa papa en una tierra que estaba lejos de la casa que habitaban. En esas tierras la papa crecía lozana. Solo él poseía esa excelsa clase de semilla. Empero, todas las noches los ladrones arrancaban las matas de este sembrado y robaban los hermosos frutos. Entonces el padre y la madre llamaron a su joven hijo. Y ahí viene la demanda del gran otro, ¿no? O sea, un poco lo que yo pensaba en relación justamente, sí, también a Hamlet, ¿no? Digo esto como bueno, lo mandan a cuidar las papas, estas Ujú. excelsas y lozanas papas, lo mandan al chico, ¿no? Digo, bueno, todo arranca con una demanda de los padres, ¿no? Y mucho de lo que va pasando tiene que ver con este conflicto entre el sujeto y el otro, ¿no? Casi como en un análisis, digamos, ¿no? De los avances y retrocesos en los movimientos lógicos de alienación y separación, digamos, ¿no? Cómo el chico acepta cumplir el mandato de los padres, pero a la vez no puede dejar de fallar, porque resulta que en el cuento el pibe se queda dormido. Y en ese Sí. segundito que se queda dormido, ¡fum! Los ladrones le roban el sembrado, ¿no? O sea, pero bueno, después vienen elementos que podríamos calificar de mágicos, ¿no? O sea, resulta que los ladrones eran las estrellas que durante la noche se convertían en pequeñas jovencitas y se afanaban las papas, ¿no? Sí, entre como despierto y dormido, ¿no? Pareciera que pasan estas cosas. Se me escucha mucho como del sueño y a la vez de lo mágico, de la Sí, fantasía también de este personaje, de este joven. exactamente. Sí. Ahí es donde yo en el texto digo, bueno, eh, esta es una de las partes más bellas del cuento por su simbolismo, por su alegoría. Nos da la pista de que en esta profunda narración estamos metidos en el terreno del significante. Y es esto último lo que legitima una interpretación psicoanalítica de la leyenda precolombina, ¿no? Eh, digamos, como lo que plantea Lacan, ¿no? Cuando habla del caso Schreber de Freud, ¿Eh? en el seminario 3, digo, bueno, esto de, no, pues bueno, tanto Freud como Lacan se meten con el delirio del psicótico, ¿no? O Ujú. sea, como que el psicótico está fuera de discurso, pero no está fuera del lenguaje, ¿no? Eh, bueno, quizá podamos decir algo parecido en relación al mito, ¿no? O sea, como algo que tal vez no tenga tanto que ver con el discurso individual de los sujetos de una comunidad, pero sí con el lenguaje que los enmarca
de manera tal que uno puede atreverse a hacer algún tipo de interpretación ahí, ¿no? Si querés te leo un párrafo en el que hago una lectura ya más conceptual del cuento, digamos. A ver, decía, a ver, para que los que nos escuchan vayan avanzando en el cuento. Entonces, este joven se queda dormido y en esos instantes, para los que no lo leyeron, igual están invitados a leerlo y vamos a poner el link. Pero en esos instantes de duerme vela, de este joven, justo vienen como unas mujercitas, ¿no? Que son como estrellas, dice Arguedas, sí, a robarse sus papas, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Bueno, y un día las engancha, digamos, ¿no? Y queda completamente enamorado de una, ¿no? O sea, como que ahí, al despertar el joven queda asombrado ante la excelsa belleza de las estrellas con forma de mujercitas. Es decir, al despertar, despertó. Su deseo emerge como un más allá de la demanda familiar, ¿no? Porque, bueno, todo esto venía a colación del pedido de los padres, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, en ese mandato familiar de tener que vigilar a los ladrones, descubre que eso peligroso, ¿no? Los ladrones, bueno, eso peligroso resulta ser el objeto causa de deseo. Sí, sin contar el final del cuento, pero digamos que hay un ida y vuelta entre lo endogámico y lo exogámico, ¿no? Y esa posibilidad de desear, pero su contracara también. Sí, sí. En relación al deseo. Eso que acabaste de decir es muy preciso, porque mi lectura va por ahí justamente. Como en ese conflicto, en esa tirantez entre lo exogámico y lo endogámico, ¿no? Bueno, lo cual lo podemos relacionar con esto del mito, ¿no? Si acaso el mito no trata de dar respuesta a algo de esto, ¿no? O sea... Sí, y desde Latinoamérica específicamente, ¿no? Porque, bueno, justamente este cuento, sí, es latinoamericano y además, proveniente, además de una leyenda oral quechua, ¿no? Es decir, que está como ahí arraigado en todas nuestras raíces, escrito desde ahí, y ¿cómo podés pensar vos o cómo pensás esta cuestión de lo exogámico y lo endogámico en Latinoamérica en relación al psicoanálisis, ¿no? Para que uno pueda crear este cuento, que después aparece en la clínica también. Como la familia latinoamericana, ¿no? También tiene que ver con la familia, con lo familiar. Sí, sin caer en una cuestión antropológica, digamos, ¿no? Que requeriría mucha más investigación y sinceramente me excede. Pero bueno, recuerdo que Rita Segato habla, ¿no? Como de un patriarcado de baja intensidad, por ejemplo. Está bueno para pensar esto, ¿no? Bueno, lo que ella plantea es, bueno, no es que el patriarcado vino de Europa, como quieren plantear algunas feministas, dice ella, ¿no? Tiene una posición muy piola, sino que, bueno, algo se conjuga, ¿no? Entre el patriarcado del hombre blanco y el patriarcado local, ¿no? El patriarcado de baja intensidad, nativo. Pero está bueno, ¿no? Formular este interrogante respecto de, bueno, ¿qué onda el complejo de Edipo en Latinoamérica, ¿no? Claro, eso. Una cosa así. Buenísima, la pregunta es buenísima y hay mucho para investigar, ¿no? Claro. Cómo pensar el complejo de Edipo desde Latinoamérica, en Latinoamérica y por analistas latinoamericanos. Sí. Sí, en principio, a ver, si yo tuviese que improvisar una respuesta incipiente, ¿no? A tamaña pregunta, digo, bueno, a ver, no tenemos que olvidarnos un poco del planteo lacaniano respecto del Edipo como la novela de Freud, ¿no?
Ujú. O sea, como que de alguna manera conocemos las críticas de Lacan a Freud, como esto de que Freud quería salvar al padre, que ya evidentemente estaba en declive, ¿no? O sea, como una cantidad de críticas que Lacan le hace. Lacan llega a decir que la familia es el mito individual del neurótico, ¿no? Como que en realidad hay que pensar más en términos de una castración estructural, ¿no? Donde obviamente hay un sujeto que viene a encarnar la función paterna, pero no necesariamente tiene que ser el padre. De hecho, en el cuento de Arguedas está encarnada desde mi lectura por un cóndor. Claro, sí, sí, sí. O sea, el cóndor, ¿no? Claro. Eh, a ver, acá. Al cóndor le dicen Malcu. Ujú. Malku, espíritus de las montañas, conocido como Malku Kunturi, el señor de gran altura, es una deidad aymara que representa la cumbre, no solo geográfica, sino también jerárquica. Por ello también se denomina Malku a un tipo de autoridad política. Malku es el espíritu y la fuerza de las montañas y una presencia poderosa en las alturas, la cual encuentra su representación en el cóndor, ya que el Malku también es Kuntur Mamani, el espacio del hábitat de los cóndores ubicados en las altas montañas rocosas. Y ahí es donde yo planteo, bueno, me interesa rescatar esta idea de la cumbre, no solo geográfica, sino además jerárquica, es decir, simbólica, y ahí planteo esta misma pregunta de lo que estábamos hablando recién, ¿no? ¿Estamos ante lo que Lacan llamó el significante del nombre del padre? ¿No? O sea, como un elemento que puede estar encarnado, bueno, míticamente por el cóndor, ¿no? Como que lo lleva, digo, por la función que cumple en el cuento, ¿no? Lo Sí, sí, lleva, ¿no? A buscar el objeto de su deseo, que está muy lejos de lo familiar, ¿no? sí, también pensaba, bueno, me parece interesante, ¿no? Poder pensar, este padre, como decís vos, ¿no? No necesariamente encarnado por el padre, lo que uno entiende comúnmente, y además, justamente traer un cóndor como algo, ¿no? Bien propio bueno, de la América del Sur, ¿no? Sí, Seguimos ahí pensándolo siempre desde Latinoamérica, recurriendo a las metáforas, los símbolos latinoamericanos. sí, 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 sí. Sí, la papa, el cóndor, la llama, las montañas rocosas, o sea, bueno, toda nuestra gran cordillera de los Andes, los lagos, también habla de los lagos, ¿no? Eh, como que da Sí, sí, cuenta, acá está bueno pensar esto, ¿no? Del mito como un primer movimiento de, vamos a decir, donde el sujeto agarra lo real, me sale decirlo así, ¿no? Como que a través del mito, ¿no? Porque en realidad acá no es lo real, es el significante en lo real, digamos, ¿no? O sea, cóndor, llama, lago, montaña. Desde un punto de vista lacaniano diríamos, bueno, no son objetos, son significantes que están en lo real y a través de lo mítico se los articula, ¿no? sí, aparecen en este cuento, ¿no? Como abre a muchas posibilidades de pensar lo real, de pensar lo simbólico, de pensar el significante y también lo imaginario, viste que constantemente hay como recurrencias a esta cuestión de no ser visto, de la imagen, de lo Sí, especular también, sí, el es cierto. puede llevarlo pero no puede verlo. Eh, bueno, tampoco pueden ver a esta mujercita, los padres, aparece todo el tiempo, ¿no? Esta cuestión de lo que no puede ser visto. Sí, 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 como que hay que resguardar cierta cuestión, digamos, ¿no? Como que no puede aparecer. Eh, acá justamente planteo algo de eso. El cóndor divino se ofrece a llevarlo, pero le ruega que cierre los ojos durante todo el viaje, ¿no? O sea, al igual que la niña que le pedía al joven no ser mostrada ante los padres,
Lo divino todo el tiempo parece rehusarse a la imaginación de los mortales, como si se tratase de una referencia a lo imposible, aquello que está en el límite, en el borde, en la franja de la representación y de lo especular, digamos. Después hay otro detalle que a mí me llamó mucho la atención, que es, bueno, en el viaje, ¿no? A ver, porque contando un poco el cuento, ¿no? El muchachito lo que hace con esta estrella que le gusta, la secuestra. Con lo cual ahí hay un elemento claramente patriarcal, digamos, ¿no? Que de alguna manera confirma la hipótesis de la antropóloga que mencioné. Ahora, después esta muchachita se le escapa y bueno, el cóndor justamente es el que lo ayuda a recuperar ese objeto perdido, digamos. Lo hace viajar con los ojos cerrados, pero le dice que en el trayecto le va a tener que ir dando pedazos de llama para que él vaya comiendo, ¿no? Y que en el momento en el que deje de alimentarlo, lo suelta y lo deja caer. Con lo cual es un viaje que tiene un riesgo, ¿no? Parece el analista, ¿no? Si no tenés para pagarme, bueno, se termina. Volvé cuando pueda. Bueno, pero el analista no lo deja caer al paciente. Ahora, aparece un aspecto sacrificial ahí, porque el chico se queda sin llama y le empieza a dar pedazos de su cuerpo, ¿no? Con lo cual aparece una cosa ahí, ¿no? De sacrificio, decía yo, ¿no? Si cuando diga carne no me pones carne en el pico, donde quiera que estemos te soltaré. Ante ese temor, el joven empezó a cortarse trozos de su pantorrilla. Cada vez que el cóndor le pedía carne, le servía las raciones de su propia carne, ¿no? Digo, bueno, tampoco habría que tomarlo tan literal, ¿no? Yo sé que impacta esto, ¿no? Pero creo que desde el psicoanálisis, a ver, podemos decir que si tu objetivo, entre comillas, es reencontrarte con tu deseo, tenés que pagar con goce, ¿no? Con carne, ¿no? O sea, yo lo leí un poco así, ¿no? Como, bueno, tenés que poner esta famosa libra de carne, ¿no? Del mercader de Venecia, ¿no? O sea, algo de goce hay que ceder para poder reencontrarse con el deseo, digamos, ¿no? Yo lo leía más metafóricamente, ¿no? Claro. Bueno, me parece un punto interesante para dejar abierto. ¿Qué te parece? Sí, Abierto acá en este punto y bueno, y que quede abierta también la pregunta, ¿no? Por el deseo, el goce y el análisis en Latinoamérica. Así que bueno, Luis, muchas gracias por este no, por encuentro, favor. por haber conversado con nosotros, con Revista Significante, a partir de este cuento de Arguedas y por la propuesta. Que bueno, muchísimas gracias. Dale, estamos en contacto. Saludos a todos. Dale, bueno, saludos.